Muchísimas gracias. Vamos a pasar a uno de los momentos que hemos esperado, que nos dará más fruto de este coloquio. Desde luego la vinculación entre todos va a ser muy importante, pero sin duda pues el pensamiento, la trayectoria que el doctor Pixberg encarna nos tiene mucho que decir en este contexto que ya ha comenzado a decirnos muchas cosas que han sido de suma sintonía con la dinámica que tiene la universidad, que tienen nuestras universidades en América Latina, y por eso no gastaré más tiempo, tampoco lo presentaré como debería yo de presentarlo, de su larga trayectoria, pero para que podamos avanzar en su mensaje, le quiero pedir al doctor Pixberg que nos pueda compartir su ponencia. Estamos ya, creo, todos los que somos. Entonces, por favor, doctor. Yo he titulado a esta conferencia inaugural ¿por qué se necesita una economía social y solidaria? Y las enseñanzas del Papa Francisco al respecto. Voy a abordar tres temas. En primer término voy a tratar de trazar el panorama de dónde estamos en la economía mundial actual y hacia dónde están los caminos, las encrucijadas que están por delante del género humano en materia económico y social actualmente. ¿En qué dirección van las corrientes históricas, para llamarlo de modo? En segundo lugar, voy a incursionar en la economía social y solidaria. Voy a tratar de fundamentar lo que todos aquellos creemos, voy a tratar de agregarles algunos elementos a eso. ¿Por qué es tan válida esta causa y no es meramente la causa de un grupo marginal en el escenario histórico? En tercer término voy a sumar reflexiones del Papa Francisco en Laudato Si, en la encíclica, y en su carta evangélica inicial, con poco tiempo de asumir la misión de Papa. Algunas de sus anotaciones que no son tan útiles para el caso. Estos tres puntos son para un semestre académico. Yo no tengo un semestre académico, tengo 40 minutos, termino de convenir con los organizadores. Ustedes tienen una agenda muy buena, de muchísima calidad, y quiero dar todo el tiempo para esa agenda, y voy a estar durante esta jornada, así que vamos a tener otras posibilidades de intercambiar y conversar. Y como profesor de toda la vida, pueden ampliar, recomiendo bibliografía, pueden ampliar todo lo que yo les voy a decir ahora en varios lugares. Uno es dos libros que van a recibir. Es decir, en un esfuerzo conjunto de la red iberoamericana y de Universidades por el Emprendedurismo Social y la universidad, ustedes van a recibir dos libros sobre encuentros sin ningún cambio. Yo no se los voy a poder firmar porque estoy apuntado. Pero durante la reunión, durante que me repongas, podré hacerlo. Uno es el libro mío que mencioné anteriormente, Ética para Empresarios, la quinta edición actualizada. El libro, como les mencioné, está en una cantidad de idiomas, probablemente les sea. El otro es el libro que terminamos de publicar, que armamos conjuntamente con la licenciada Dalia Silverstein. Es una compilación, producto de los 3 congresos anteriores que hicimos con universidades de toda América Latina, en el marco de la red UNES. El primero fue en Uruguay, en la Universidad de la República de Uruguay, el segundo en la Universidad de Costa Rica y el tercero en la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la UDUAL, la UNAM y la UDUAL. Este libro tiene, creo que son 20 trabajos. ¿Cuántos son, Daniel? Hay 10 en las universidades,
Bueno, tiene muy valiosas investigaciones y aportes de 10 universidades de América Latina y por el otro lado 10 trabajos sobre el tema, algunos míos y de otros analistas que les va a ser muy útil. El libro se llama La responsabilidad social en acción, el ejemplo de los emprendedores sociales. Y van a recibir, están en trámites aduaneros o en algún lugar de esos, pero todo indica que va a estar acá antes de que termine el congreso. Así que no se vaya antes porque no van a recibir el libro. Bueno, varios de ustedes se han acercado para decirme del interés de sus universidades en afiliarse a la red TUNES. Va a ser muy sencillo. ¿Te puedes parar, Dalia? La licenciada Dalia Silverstein es la directora ejecutiva de la red TUNES. Entonces acérquense a ella. Ahora la conocen todos, acérquense a ella y no hay muchos protocolos ni rutinas. Quiero decir eso, que como todas las iniciativas del doctor que impulsa el doctor Cristal, las iniciativas son de abierta participación para todas las universidades que quieran participar, hagan o no hagan, digamos, es para compartir, interactuar, difundir lo que hacen las universidades y es abierto. Después les cuento bien, pero es muy simple el proceso de afiliación y es abierto a todos los que quieran participar. Así que se van bienvenidos. Y agrego, Dalia, no tiene costos, ¿sí? Es una gran acción conjunta de 170 universidades actualmente de América Latina para avanzar en este campo y compartir muchas cosas. Agrego que cuando hoy saludaba a algunos de los participantes, no conocía que estaba acá presente Félix Lauzón, cuya presencia agradecemos mucho. El doctor Lauzón es el director del área de conocimiento de la CEGIP. La CEGIP no es una sigla más, sino que es la Secretaría General Iberoamericana. Eso significa la Secretaría de la mayor concertación de presidentes que tiene América Latina, la cumbre de presidentes de América Latina, España y Portugal. La cumbre tiene su sede, que es la CEGIP, en España, en Madrid, y está constituida por todos los presidentes de todos los países y presidida por el rey de España. Su secretaria general es una de las más ilustres latinoamericanas, la doctora Rebeca Greenspan, vicepresidenta, la primera mujer que fue vicepresidenta de Costa Rica en su historia. Después Rebeca fue muchísimas otras cosas, fue directora de la CEPAL México justamente, administradora asociada del PNUD, más alto cargo que haya ocupado un latinoamericano en el PNUD en toda su historia, y ahora es la secretaria general iberoamericana. Gracias a su gestión y a la buena voluntad de Félix, tenemos el honor de tenerlo con nosotros en estos días, y donde va la CEGIP, teje redes. Así que prepárense, él les va a contar de redes de enorme importancia y estamos haciendo un acuerdo entre las regiones y la CEGIP. Pueden también ampliar todo lo que les voy a decir entrando en YouTube. Cuando estén aburridos en YouTube van a encontrar el informe Clickstream. Es una serie de televisión que muchos de ustedes conocen, que tiene ya 75 capítulos. Fue producida por la Televisión Educativa de la Argentina originalmente, y están dedicados a todo lo que está pasando en el género humano. Son capítulos de 28 minutos cada uno, con lo que decía el rector anteriormente, con denuncia y propuesta, siempre con propuesta. La serie ha tenido repercusiones que nunca soñamos, ha sido nominada para el premio Emmy, el mayor premio de la televisión mundial, en diciembre del año pasado, y
se está replicando actualmente en 10 países en América. El 10 de mayo, el 10 de octubre, empieza a transmitirla en su horario estelar la televisión comercial número 1, número 2 de la República Dominicana. Pues ya se está transmitiendo en Guatemala, Perú, no sé, entonces ahí pueden ampliar lo que yo voy a desarrollar sin ningún costo de ninguna índole, así mismo, ¿no? Y finalmente, si quieren terminar de aburrirse, los invito a todos porque es un acto público. El jueves yo voy a dar otra conferencia en DF, el Distrito Federal, pero en un contexto muy especial, que me va a dar el doctorado honoris causa de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, allí voy a dar otra conferencia. Normalmente siempre son sobre temas diferentes, porque va a ser temas diferentes. El que me van a escuchar, están todos invitados y les preguntan en la entrada y dicen que los invitó el honoris causa. Es exactamente a las 13 horas, si alguien quiere anotar, es en el auditorio Pedro Ramírez Vázquez, el auditorio central de UAM. Prolongación, yo lo leo nada más, prolongación Canal de Miramontes, de 1855, Colonia Islas Haciendas, San Juan de Dios y Alfa. Y cualquiera de duda, etcétera, la profesora Grechen, que les presenté anteriormente, es una de las maestras de ceremonia de todo el acto de doctorado honoris causa. Entonces, si no les bastó aburrirse con YouTube y con lo que les voy a decir ahora, tienen otra oportunidad de aburrirse. Bueno, ¿para dónde va el mundo? Si uno toma 3 acontecimientos de los últimos días, entonces enumera por Krugman, los 3, y yo le voy a agregar un cuarto, los enumera por Krugman en su última columna en el New York Times, el premio Nobel de Economía, comienza su última columna con estos 3 acontecimientos. Número 1. No quiero dejar de saludar a mi querido amigo, el fundador y director de la revista Ganar, Klaus, en el que nos conocemos hace cuántos años atrás, 10 años, yo soy columnista de la revista hace 10 años. Sí. Y Klaus es un pionero en México de la idea de responsabilidad social empresarial. Ha creado todo un grupo de emprendimientos que van promoviendo esa idea. La revista es una revista de muchísima calidad y que hace ustedes tienen afuera ejemplares de la revista. Como obsequio, me dice Klaus. Estamos fuera de la economía formal, acá todo es free. Las 3 cosas que menciona Krugman son muy concretas. La primera es el fraude, probablemente se va a llamar más adelante, el fraude mayor en materia empresarial, por lo menos de los últimos 10 años, ¿no? Lo que termina de hacer la segunda empresa productora de automóviles de todo el planeta Tierra, Volkswagen. Volkswagen compite con Toyota por ver cuál es la primera. Y estaba por ganarle a Toyota en los Estados Unidos. Volkswagen tenía que cumplir las normas ambientales de protección del medio ambiente de los Estados Unidos, que son ley. Entonces esas normas son tibias, son radicales ni nada, porque para llegar a que fueran aprobadas Obama tuvo que hacer muchísimas concesiones. Pero con esa tibieza y todo eliminan una parte significan una transición gradual de los motores totalmente contaminantes a motores diésel menos contaminantes, siempre que los fabricantes de automóviles cumplan con la ley. La ley es obligatoria y
infringir esa ley es un delito grave. Volkswagen produjo en los Estados Unidos 500.000 automóviles este año, infringiendo totalmente la ley. Ustedes dirán, pero ¿cómo? A ese nivel de empresa, es un imperio Volkswagen, ¿no? Para todo el mundo, etc. A ese nivel de empresa, ¿cómo pueden infringir una ley tan elemental, para llamarla así? Esa infracción significó que llenó la atmósfera de gases contaminantes que producen enfermedades respiratorias de todo tipo. Algunas de ellas muy peligrosos. A cambio de eso, los motores tienen más velocidad. O sea, al eliminar, al infringir la ley, los motores de Volkswagen se hicieron más competitivos con los de Toyota en términos de velocidad. ¿Y cómo pudo violar una ley, una empresa de esas características? Porque creyó que se podía. Puso su grupo de investigaciones a desarrollar un programa de computadora que cuando venían el equipo, que en California, que fue donde estalló el escándalo, y en el equipo público, digamos, de la Autoridad Ambiental de California, que controla los automóviles de todas las empresas para ver si están cumpliendo con la ley. Entonces, cada vez que venía el grupo de inspectores a controlar los automóviles de Volkswagen, ellos apretaban el botón en el programa de computadora ultra sofisticado, absolutamente sofisticado, y entonces se paraba la emisión. Y entonces lo que encontraba el equipo era que cumplían exactamente con los niveles de contaminación admitidos. O sea, se frenaba la emisión por ese ratito. Se iban, sacaban el control cibernético, digamos, y listo. Y se descubrió de casualidad totalmente. Fue indescubrible. Porque una ONG, la Variedad, empezó a sospechar de que las emisiones en la carretera, no entro en el detalle por la falta de tiempo, empezó a sospechar de que podía haber alguna cuestión. Se lo llevó a la autoridad ambiental y la autoridad ambiental empezó a hacerles inspección tras inspección y encontró la diferencia entre la contaminación que salía cuando un Volkswagen estaba en la carretera y la contaminación que salía cuando ellos hacían las inspecciones. Y entonces empezó a pedir explicaciones. Le dieron las explicaciones más inverosímiles, una por una. Este es un proceso de casi un año. La empresa tratando de embaucar al Estado de los Estados Unidos, ¿no? Diciéndole, bueno, que los técnicos de la autoridad ambiental eran ineptos, entonces estaban encontrando algo que no existía, que prometían que iban a ser mucho más rigurosos en la próxima promoción pero y el Estado no encontraba las pruebas hasta que algún día encontró que había una aplicación. Eso fue hace 10 días exacto, que había una trampa con la tecnología más sofisticada. Las acciones cayeron en la bolsa un 40%. O sea, perdió 40% de su valor accionario. Y a las pocas horas trató de defenderse, o sea, el comportamiento del CEO de Volkswagen fue igual que el de Blatter en la AFA. O sea, todo tirar para adelante, bueno, que él no sabía nada, que desde ya habían hecho todo sin que él supiera nada. O sea, el laboratorio de investigaciones, todos los ejecutivos, todo lo que está en la cadena, lo que habían
digamos, decenas de personas que con lo que se había encontrado la autoridad ambiental, digamos, habían hecho todo sin que él supiera nada. Además, digamos, lo pintan como un dictador en la empresa, totalmente autoritario, etcétera, etcétera. Igual que Blatter, que no sabía nada de que estaba robando toda la comisión directiva de la FIFA, digamos, él era el único que no sabía, etcétera, etcétera. Ahora está enjuiciado criminalmente. O sea, ya ahora todas las evidencias apuntan a él, junto a todos los demás. Entonces tuvo que renunciar a las pocas horas porque ya no. La opinión pública ha leído Ganar, de mi amigo Klaus y muchas otras revistas parecidas. Ahí es la utilidad directa de la creación de una cultura de responsabilidad social empresarial y a poco, digamos, bueno, cuando pasa alguna de estas cosas, el CEO ya no puede dar vueltas porque las acciones caen. La empresa tiene que buscar algún modo de atenuar la situación. Entonces, en primer lugar, desaparece el CEO. Pero no hay mucha diferencia entre lo que pasó con Volkswagen. Bueno, se calcula que la multa que le van a poner son 18.000 millones de dólares. Esos son los estimados actuales. Ha hecho daño a los pulmones de muchísimos millones de personas que jamás van a poder volver hacia atrás el daño que les ha hecho. Lo único que se puede lograr ahora es que dejen de envenenar pulmones. Pero ya lo que hicieron, ya lo hicieron. No estamos hablando de una empresita que vende motocicletas. Estamos hablando de una de los líderes que monopolizan totalmente la producción de automóviles en el mundo entero. Y de una conducta organizada. Un gang organizado para engañar a uno de los estados más sofisticados del planeta. Sí. Acá empieza el proceso, porque ya una opinión pública que sabe un poco más de estas cosas, no sabe lo suficiente, no sabe más, dice un momentito, ¿y esto se va a quedar en las multas? Porque hasta ahora todo se ha quedado en las multas. Porque los grandes monopolios mundiales venden, digamos, la admisión de culpabilidad a los fiscales de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, estoy hablando de los 11 bancos que en este momento están bajo juicio criminal por haber adulterado la tasa de LIBOR, por haber adulterado las tasas de cambio en los mercados mundiales, etc. Consiguieron sacarla con multas de 4.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares en el caso del Citibank, etc., pero sin juicio contra las personas implicadas. En Volkswagen la razón es muy fuerte que alguien tiene que ir a la cárcel por envenenar los pulmones. Son millones de carros en el mundo con este contenido. En Estados Unidos había las normas, pero en otros lugares no hay las normas, etc. Primero, Volkswagen. Segundo, Luhmann dice uno muy particular, un joven empresario yuppie, el máximo, graduado con todos los honores en un MBA de primera calidad mundial. A los 32 años tiene su propio fondo de inversión, brillante absolutamente, pero no pasó por ninguna universidad jesuita, porque ni por Loyola en los Estados Unidos ni por ninguna universidad jesuita, porque el tipo se compró un medicamento. El fondo de inversión especula con cualquier cosa, se puede comprar cualquier cosa. Entonces logró comprar un laboratorio que producía un medicamento que tenía 62 años de existencia y que tiene aplicaciones muy importantes. Hoy se lo usa contra el SIDA. Se descubrió que tenía efectos contra el SIDA. El medicamento se vendía exactamente a $13.50. Ustedes entran en internet, van a ver que sale, se hizo viral totalmente y sale como el enemigo público número 1 de los Estados Unidos.
le cambió el precio cuando lo compró de $13.50 a $750. Entonces las ONGs lo acorralaron y su única respuesta posible es que una persona más odiada de todos los Estados Unidos, y su única respuesta fue, frente a las cámaras de televisión, su respuesta fue, bueno, que vamos a invertir la diferencia en mejorar el medicamento. Igual que la aplicación para engañar de Volkswagen, mucho menos sofisticada, obviamente, etc. Por ahí andamos. Dos casos casi simultáneos. En la misma semana los dos casos. Les agrego un tercero de 3 meses atrás. Eso completo mi nómina para explicarles hacia dónde vamos. Uno de los 3 laboratorios más importantes del mundo desarrolló, digamos, un medicamento contra la hepatitis C. Hay 300 millones de personas en el mundo enfermas con hepatitis C. Es una enfermedad grave. O sea, el tratamiento que se aplicaba hasta ahora era un tratamiento que duraba años, que solo tenía efectividad en un porcentaje de casos reducido y además muy trabajoso para la persona y con contraindicaciones. Y la hepatitis C puede hacer que deje de funcionar el hígado, puede producir todo tipo de cosas muy graves. Este laboratorio encontró una píldora que cura la hepatitis C en el 99% de los casos, que la cura en 3 semanas. Una píldora por día no tiene ninguna contraindicación. No lo encontró precisamente el laboratorio, porque cuando se encuentra un hallazgo de este tipo, en un campo donde hay muchos enfermos, quiere decir que hay muchas organizaciones que están trabajando en eso. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es probablemente la más avanzada del mundo, junto con unas Escuela de Salud Pública de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, están trabajando todo el tiempo en los temas de punta. Entonces van produciendo conocimiento que se va socializando. Entonces el que llega finalmente a algo no es que lo inventó de cero, sino hay un gran esfuerzo social que permite llegar a eso. Entonces este laboratorio llegó a eso. Compró desarrollo de pequeños y medianos laboratorios, etc. Bueno, buenísimo para el género humano, ¿no? Qué bueno, la tecnología, qué bueno. El Papa advierte que tecnología no es necesariamente progreso. Hay que ver cómo se produjo, quién la produjo, para qué la produjo, cómo la usa. Y resulta que la empresa que compró que tiene la propiedad, le puso un precio un poco especial a las 21 pastillas que permiten que uno de los 300 millones de personas no se muera cuando esté gravemente enfermo. $100.000. Si usted quiere salvarse, páguenos $100.000. Gilead se llama el laboratorio. Páguenos $100.000. Con lo que excluyó al 99% del género humano de ninguna posibilidad de acceder a una píldora que está ahí. Desde ya tiene un juicio preliminar de Médicos Sin Fronteras en el Tribunal de París, tiene una opinión pública, ONG muy combativas que están denunciándolo permanentemente, y además tiene en contra un sector empresarial muy fuerte y agresivo totalmente, que son las empresas de seguros de salud, porque virtualmente les arruina toda su ecuación financiera. O sea, las empresas están obligadas legalmente a incluir las innovaciones como esta, digamos, que pueden beneficiar a muchos enfermos, etc.
Los incluye en una píldora que sale $100.000 como hacen frente, tanto los seguros públicos como los seguros privados. Entonces está en pleno desarrollo la pelea, pero en los tres casos, digamos, la defienden en nombre de la libertad. En el caso del laboratorio, dice, no se metan en los mercados. Nosotros llegamos a la conclusión que tenemos que cobrar $100.000 para recuperar los costos de investigación. Entonces algunos de los de la ONG le dijeron, saquemos la cuenta. Pues nosotros tenemos un equipo de expertos, hemos reconstruido los costos posibles y no son $100.000 ni nada que se le parezca. Además, en este mismo momento, un laboratorio hindú está en condiciones de producir el genérico, esta píldora, y todo el tratamiento saldría $100. Así que entre 100 y 100.000 no lo puede producir porque está bajo patente, ¿no? Una cantidad de años que en todos los tratados de libre comercio están los laboratorios presentes tratando de que esos años se extiendan cuanto más. O sea, de tener cautivos los mercados y de impedir que entren los genéricos cuanto más tiempo. Entonces es muy difícil argumentar eso, pero el argumento final es la libertad de mercado. Y el argumento final del que en algún oeste de 32 años es la libertad de mercado. Si el argumento final de Volkswagen, cuando bueno, hay errores que la empresa los va a superar, pero cuidado con la libertad de mercado, no vayan a sacrificar la libertad de mercado, no se les ocurra regular de modo mucho más exigente, porque pasó esto. Agrego un cuarto de algunos años atrás que yo conocí muy de cerca, porque es en la Argentina, y además mi hijo más pequeño le dedicó su tesis a este caso, que es el caso Siemens, ¿no? Siemens es otra muy respetable empresa alemana, dos o tres en el mundo en materia de tecnología sofisticada, con una tradición gigantesca y que gana muchísimas licitaciones en América Latina. Y ganó una licitación cuando Menem era presidente de la República en la Argentina en los años 90 para cambiar todo el sistema de identificación de los ciudadanos argentinos. Entonces Siemens prometió que pondría la tecnología más innovadora para identificar a los ciudadanos. Claro, los ciudadanos tendrían que pagar. Era gratuito, era un servicio gratuito del Estado, se convertiría en un servicio no gratuito con un precio respetable. Un juez americano, en un juicio que le hizo a Siemens por prácticas de corrupción sistemáticas, mostró entre prácticas de corrupción sistemáticas en 60 países durante 30 años. O sea, Siemens compraba en todos lados, desde África hasta países europeos, compraba los contratos. Y en la Argentina descubrió que Menem, el secretario general de la Presidencia, el ministro del Interior, todos habían recibido depósitos en sus cuentas en Suiza, corroborados, etc. Durante el periodo que se le otorgó a Siemens el contrato multimillonario para cambiar todos los documentos de identidad de los argentinos, cobrándoles un precio significativo. Acá no había argumento posible. Entonces, el argumento de Siemens de ahí en adelante era que cambiamos a todo lo que había en Siemens en esa época. Pero los delató el tesorero de la banda, ¿no? La banda, el juez americano en el tribunal hizo deponer al tesorero, que era el que manejaba la caja negra con la que se sobornaba. En aquella época además era admisible deducir los sobornos en Europa de los costos de la compañía. Recién, más adelante se prohibieron los sobornos como deducción de los costos. Entonces el que manejaba la caja negra, dijo, el que daba las plata para sobornar, y cuando el juez lo hizo comparecer, dijo,
nosotros cometimos un solo error en Siemens. Todo fue hecho siempre perfecto, estaba todo manejado de modo tal que nadie se podía dar cuenta, pero cometimos un solo error. No practicamos el 11º mandamiento. ¿Cuál es el 11º mandamiento? No te descubrirás. O sea, el nivel de cinismo la censura de poder no es el único caso. Son 3 casos en donde, 4 casos, en donde el libre mercado permitió que se hiciera todo, donde es imprescindible la regulación estatal, donde si no hay regulación estatal, el mundo va a ser solo para el 1%. El 1% es el dueño en este momento, yo les dije anteriormente, la desigualdad es el problema central. Estoy escribiendo una serie que me pidieron de libros, etcétera, que se va a llamar La desigualdad estúpida. O sea, la famosa frase de Clinton, la economía estúpida. Hoy, para los 7.300 millones de habitantes del planeta, lo central es la desigualdad estúpida. Si unos son homeless y otros están en este momento con su flota de aviones propia, viajando, haciendo viajar a su dentista, lo que estoy diciendo es todo real, a su dentista desde un país le mandan hoy, el 1% manda sus aviones a buscar sus dentistas cuando tienen un dolorcito en la boca. Al mismo tiempo que hay 800 millones de personas que se mueren de hambre actualmente en el planeta. Si todo eso funciona así, en este momento, tiene que ver totalmente con el tema de la desigualdad. Según la última investigación de Oxfam Internacional, el 1% más rico tiene actualmente el 48% del Producto Bruto Mundial. El 50% de los menores recursos tiene menos del 2% del Producto Bruto Mundial. Este nivel de desigualdad no tiene manera de ser adjetivado. La directora de Oxfam Internacional, Naciones Unidas, creó una expresión que es las desigualdades pornográficas, ¿no? La Iglesia Católica, en la encíclica dedicada a las desigualdades antes, lo llamó las desigualdades hirientes, las disparidades hirientes, ¿no? La directora de Oxfam lo llama las desigualdades vergonzantes. No hay maneras de calificar a ellas. Esas desigualdades significan en última instancia este dato que es, todos los organismos internacionales, incluidos los monetarios, etc., manejan permanentemente actualmente, porque no hay manera de desmentirlo. 86 personas tienen más que 3.600 millones de personas. Son el 0,01% del 1%. El 1% tiene el 48% del producto. Pero a su vez, dentro del 1%, 86 personas tienen más que los 3.600 millones de menores ingresos de Chile. O sea, todo para unos poquitos. La desigualdad, estas cosas que yo les estoy diciendo hoy son de dominio público, van a aparecer en las revistas más frívolas de la desigualdad que tienen auditorio actualmente, etc. Pero lo que no aparece es la explicación. Y entre las dos cosas que yo les mencioné hay una relación total. ¿Cuál es la relación? Cómo el 1% se fue apoderando del 48%. Piketty lo explica en los últimos 200 años. Yo le voy a hacer un enfoque más de los últimos 20 años. ¿Cómo se fue apoderando el 48%? Hace 10 años tenía el 43%, ahora tiene el 48%. Según el pronóstico de Oxfam, una de las principales ONG de todo el planeta Tierra, si no cambiamos entre todos las reglas de juego, en el año 2019 van a tener el 55% del producto bruto. La cosa está creciendo en esa dirección.
es malo que haya tanta desigualdad, lo presentan cuando nos publican la tabla de los 500 más ricos del mundo, no nos dicen si es malo o bueno. Nos dicen los 500 más ricos del mundo y la pelea que hay entre los 5 primeros y los 10 primeros, etc. No nos dicen si es malo. No puede haber nada peor. Esto es lo que dice hoy el mainstream en economía. Ya no hay casi un economista, salvo de los neoliberales ya primitivos, cavernícola, que discuta que la desigualdad es mala. El Fondo Monetario Internacional dice actualmente como doctrina oficial que la desigualdad es muy mala. Es mala en todo, reduce los mercados internos, reduce las tasas de ahorro nacional, hace totalmente selectivo y plutócrata el sistema educativo. Cuanto más desigualdad, más violencia en la sociedad. Cuanto más desigualdad, más divorcios. Hay todas las investigaciones posibles ahí actualmente sobre los efectos nefastos de las altas desigualdades. ¿Cómo se generaron estas altas desigualdades tan rápidamente? ¿Por qué están creciendo? 4 mecanismos muy rápidos con el tiempo. Primero, el libre mercado, porque el libre mercado actual no tiene nada que ver con el libre mercado de Adam Smith. Adam Smith imaginó un libre mercado, era un excepcional pensador, imaginó un libre mercado en donde había muchísimos pequeños productores que competían entre ellos, y el vigor de esa competencia iba finalmente en el beneficio colectivo, en términos de producción, de productividad, de precios, en todos los aspectos. Pero ese libre mercado de ese modo no existió nunca en la historia. Y lo que existe cada vez más es una concentración brutal de los mercados en monopolios o oligopolios. En el libro mío que le van a entregar, Ética para Empresarios, allá al comienzo, el informe del presidente de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se muestra que 1000 empresas en este momento en el mundo tienen el 50% de todas las acciones de todas las bolsas del mundo. Solo 1000 empresas, entre ellas, lógicamente, Apple, Google, Amazon, etc. Esas 1000 empresas son el mercado real. Se combinan de todas las formas posibles para impedir que los pequeños y los medianos, y que, etcétera, entren, nos dejan ahí en las orillitas, en las cositas marginales, etcétera. Y actualmente en laboratorios, por ejemplo, inventaron toda una doctrina que se llama la doctrina de los mercados con alto poder adquisitivo. Entonces los laboratorios hoy dicen, porque los casos que yo les mencioné son algunos del total, los laboratorios hoy dicen, nosotros ya no trabajamos más pensando cuál es el costo real del producto y agregándole un plus por beneficio de la empresa. ¿Cuánto nos costó? Y le agregamos un margen que sea razonable como retorno sobre la inversión. No, nosotros trabajamos según el poder adquisitivo de los consumidores. Entonces, cuanto más enfermos estén, más cautivos son, digamos, y cuanto más podamos cerrar las patentes para que sean por 30 años, 40 años, etc., más cautivos tenemos los mercados ante la entrada posible de los genéricos, y así sucesivamente. Bueno, ese tipo de cálculo es posible hacerlo desde monopolios, etc. A esos monopolios les estorban las regulaciones. Y esa es la razón por la que los hermanos Koch, yo no vine tan lejos y tan agotado para decirles convencionalidades, ¿no? Yo digo las cosas con nombre y apellido. Busquen en internet quiénes son los hermanos Koch. Son los miembros más importantes del 0,01%, de los 86. De una de las mayores fortunas del planeta Tierra. Sus empresas están casi todas concentradas en envenenar el clima. Son de los mayores productores de carbón y de todo tipo de industrias contaminantes. Y son la derecha de la derecha de la derecha de la derecha. No hay manera de describirlos.
han financiado todo, desde el Tea Party, digamos, desde los radicales del Tea Party, digamos, hasta el Ku Klux Klan, todo aquello que significara, digamos, inmovilizar totalmente la sociedad para que no se meta. En este momento mismo han creado el mayor fondo de la historia electoral de los Estados Unidos para financiar el candidato que ellos elijan como candidato final del Partido Republicano. Entonces están desfilando delante de ellos los candidatos, eso lo dice el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, pueden encontrarlo en todos lados. Están desfilando delante de ellos los candidatos para que ellos vean quién les conviene más, y ahí van a volcar los más de $1.000 millones, van a ser muchísimos más que están asomando, digamos, por ahora. Terminan de retirarle todo el apoyo al gobernador de Michigan, a Walker, porque era uno de los candidatos preferidos por ellos, es el que prohibió la sindicalización en el sector público del estado de Michigan, ¿no? Y terminan de retirar el apoyo porque era ideal ideológicamente, pero no da en las encuestas, no hay caso, es pésimo, el orador se equivoca cada rato, no hay manera de sacarlo, entonces terminan de... y se retiró porque ya no tiene más financiamiento para darles alguna idea para dónde va la cosa. Los hermanos Koch necesitan que no se aplique nunca el proyecto de ley que Obama termina de enviar al Congreso de los Estados Unidos, reconvirtiendo toda la economía americana en 20 años en una economía en base a energías renovables. No es que ese proyecto de ley va a salir, va a depender de lo que pase con la elección, etc. Pero Obama está tomando en este momento medidas administrativas, se llaman de todo orden, como para ponerle la vida muy difícil a los contaminadores en los Estados Unidos. Entonces, cuanto más libertad de mercado, más libertad para los hermanos Koch. Más libertad para las maniobras monopólicas que Google está haciendo en los mercados internacionales, hoy persiguiendo la justicia en Europa, etc. Más libertad para el régimen de esclavitud forzada que significa trabajar en Amazon, donde de acuerdo a una denuncia de 3 páginas completas del New York Times que hace pocos días atrás, uno de los jefes de personal le dijo a cada persona que yo vi en mi vida trabajando, renunció, por cada persona que vi, cuando iba a su escritorio estaba llorando, porque la presión para extraerles hasta el último gota de sangre es absolutamente casi delirante, digamos, ¿no? En norma de la compañía, este hombre explicó esto, él y otros arrepentidos de Amazon, ¿no? La tecnología es formidable, nos ayuda a todos. La de Google es formidable, nos ayuda a todos. Pero exploremos un poco cómo se está generando el producto, violando todas las leyes laborales posibles e imposibles. Bueno, no me puedo extender más por el tiempo. Busquen New York Times, entren, encontrar todo lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo no ha sido puesto todavía en libro, porque les estoy dando la información del último mes, más o menos, ¿no? En mis libros está la de 4 meses atrás, el libro que van a recibir, ¿no? Esta que les estoy dando en este momento. Libre mercado significa capacidad de acción total para los grupos. Eso lo llama el Papa capitalismo salvaje. Esta es una de las fuentes fundamentales de enriquecimiento de una región, porque además cada uno de estos grandes grupos económicos hoy, y esto lo denunció nada menos que The Economist, que no es precisamente un grupo jesuita, no tiene el ideario jesuita precisamente, se hace. Esto lo denunció The Economist, gracias. Esto lo denunció The Economist, muy visitado. Esto lo denunció The Economist hace un número hace muy poquito. La tapa estaba dedicada a lo que la revista le puso de nombre el capitalismo dinástico. Dinástico. Una revista totalmente conservadora, pero muy seria, y los datos dan eso.
Piketty lo asomó en su libro, ¿no? Pero los datos son implacables. En alguna época se prometió que el capitalismo, allá en la época de Kennedy, de Johnson, etc., la idea era que el capitalismo iba a ser, de Peter Drucker, que el capitalismo iba a ser un capitalismo de todos. Digamos, que todos íbamos a ser accionistas, íbamos a tener acciones en las grandes empresas, que las grandes empresas iban a ser propiedad de todos, que los CEOs eran unos gerentes que se tomaban por ahí, etcétera, y que entonces eso iba a ser casi una cooperativa, pues, ¿no? Gigantesca cooperativa. El capitalismo era una gigantesca cooperativa. Por ahí hay algunos delirantes que siguen diciendo eso, economistas, neoliberales, que siguen diciendo eso en esos lugares. Para The Economist el capitalismo ha devenido un capitalismo dinámico. Porque resulta, primero, que los propietarios de los grandes grupos no son los millones de accionistas que ponen sus ahorros, ni que hablar de los millones y millones que no tienen ningún ahorro para poner en ningún lado. Pero tampoco son los que tienen pequeños ahorros y compran acciones en alguna bolsa. Eso no tiene nada que ver, es un método para recaudar fondos de multitudes, nada más. Los que manejan la empresa son el lobby entre los CEOs, que cooptan a quienes van al directorio, y los del directorio a su vez les pagan eso con los salarios más exorbitantes de toda la historia del planeta, que no son salarios, sino que son pedazos enteros de las empresas, etc. Nunca hubo un gap tal entre lo que ganan los que están arriba y los que están abajo, etc. Y entonces allí se maneja el poder, pero resulta que el poder es además dinástico, porque la dueña del imperio de Apple es una sola persona, su viuda, porque el dueño de Amazon es un solo tipo, los dueños de Google son dos personas, etc. Y entregan algunas acciones a sus familiares y algunos super ejecutivos, digamos, en el camino, etc. Entonces son familias que se transmiten el poder. Cuando Piketty dice en su libro que estamos pareciéndonos no al siglo XIX, él dice el siglo XVIII, porque está el rey Luis XIV y está la corte, y nadie más tiene poder, etc. Capitalismo dinástico, capitalismo salvaje dinástico, disfrazado de libre mercado. Ahí hay una fuente de acumulación de beneficios fenomenales que es una explicación fundamental de las desigualdades. Segundo mecanismo, pagar los salarios más bajos de la historia. Como tienen tanto poder, entonces ustedes no pueden creer, porque están en México y yo vengo de la Argentina, y América Latina tiene una historia de lucha sindical y de lucha obrera, etc. En los Estados Unidos, en Walmart, los sindicatos están prohibidos. O sea, no existe sindicato en la mayor organización de venta al menudeo del planeta. Y en muchísimas empresas están prohibidos los sindicatos. Y ahora, cuando Naciones Unidas aprobó los 17 puntos, uno de los 17 puntos es la discriminación de género, Estados Unidos quedó en la lista de los 4 únicos países del mundo que no tienen licencia de parto obligatoria. Y solo 4 países en el mundo que no tienen licencia de parto obligatoria. La lucha por existir del movimiento sindical la está perdiendo totalmente. Los miembros de sindicatos son cada vez menos porcentualmente respecto a la población trabajadora, porque la campaña antisindical es feroz por parte de los grupos económicos concentrados. Eso permite pagar los salarios en discreción. Entonces hay muchas empresas que dan licencia, pero por propia voluntad, porque es inadmisible de cualquier dimensión, etc. Pero el que no quiere darla, como Walmart, en Walmart no existe la figura de empleado de la empresa, son asociados de la empresa.
asociados que ganan $8 la hora, que no tienen seguro de salud, que no tienen licencia de ninguna índole, etcétera, y que trabajan lo que trabajan. Entonces, bajar los sueldos, la participación, Piketty lo muestra en sí, la participación de los asalariados viene bajando sistemáticamente en el Producto Mundial bajo el impacto. Tercero, la especulación financiera. Y de esto puedo hablar 2 semestres completos. Simplemente, los fondos buitres, solo eso. Los fondos buitres son los que en África, antes del caso argentino, entren, busquen fondos buitres. Esa denominación no la inventó Argentina. La tienen hace muchos años. En África compraron bonos de países de los más pobres del mundo, los de Zambia, que son los 3 países más pobres del mundo. Entonces Zambia estaba desesperada y para pagar la deuda o para darle de comer a la gente lanzó bonos. Zambia mueren 150 chicos de cada 1000 antes de cumplir un año de edad. Entonces el Banco Mundial o la agencia, la ID, le prestó o le dio dinero a Zambia por el tema del hambre. El Fondo Buitre compró bonos de Zambia a 5 centavos. Después pidió que Zambia le pague el valor nominal de los bonos, a $100. Zambia, ¿cómo iba a pagar el valor nominal? Embargó los fondos para alimentos para Zambia y se quedó con los fondos para los alimentos. La tasa subió de 100 a 150 chicos que mueren antes de cumplir un año de edad, y el Fondo Buitre mejoró su ranking en los 500 fortunas mayores. Lo mismo le quiso hacer a la Argentina. La encontró fundida totalmente. Después de las políticas de Menem lo hizo, logró hacer quebrar al país, etcétera, etcétera. Un neoliberalismo más radical, etcétera. Compró los bonos por monedas, y al Fondo Buitre no le interesa ninguna negociación. No le interesa que el país, como hizo la Argentina, le diga: nosotros le pagamos la mitad del valor nominal, el 60% del valor nominal, pero déjenos respirar, porque si no nunca vamos a salir de la explosión de pobreza, de todo lo demás. Aceptaron el 93% de los acreedores argentinos, aceptaron esos términos. El Fondo Buitre no. El Fondo Buitre lo que quiere es pleitear para ganar el 100% y además los intereses usurarios, digamos, por ese 100%. La Argentina le está pidiendo 3.000 veces el valor de lo que pagó. Pero se encontró con un país, digamos, con posibilidad de movilizar a su opinión pública, digamos, en un periodo además donde la opinión pública está movilizada permanentemente, etc. Entonces todo el país, con la excepción de los contratados, los de la nómina de Singer y argentinos que están en la nómina del Fondo Buitre que está presidiendo a la Argentina. Cada tanto hacen alguna declaración o dicen alguna cosa, salvo los que están en la nómina, toda la población argentina apoya, digamos, la defensa del país frente al Fondo Buitre. Todos los partidos políticos, de cualquier color que se mire, no es un tema de partidario, es un tema de subsistencia, de supervivencia nacional. Y lograron, hasta ahora se logró frenarlo, embargó la fragata insignia del país, embargó, ya lleva 500 embargos contra la Argentina en el exterior. ¿Se imaginan? O sea, embargó de las cuentas de las embajadas, las cuentas de los consulados, todo lo que tiene Argentina en el exterior, y finalmente el barco insignia histórico de la Marina Argentina, ¿no? Logró corromper a un juez en África, en un país africano, y el juez falló embargando el barco, no dejó salir al barco, perdió la Corte de Justicia para asuntos internacionales marítimos, revocó, y está, digamos, no logró doblarle el brazo. Ahora, en términos concretos, ¿qué significa eso? Que si gana el Fondo Buitre, el dueño es una sola persona, el Fondo Buitre más importante en esto se llama Elliott Management, el dueño es una sola persona.
Si gana el fondo buitre, entonces el señor Singer, en lugar de tener 10.000 millones de dólares, va a tener 13.000 millones de dólares. Y del otro lado, 42 millones de argentinos van a caer masivamente en la pobreza, la economía se va a desarticular, etc. ¿Qué hubiera dicho el rey Salomón? La locura total. La especulación financiera es otra de las fuentes, la última. Con esto saco las conclusiones finales, no se pongan nerviosos. Tienen razón, yo les pedí que me interrumpan. La última de todas es la que referí anteriormente. Por si faltara algo, los agujeros fiscales. Además de todo esto, los muchachitos no pagan impuestos. Como se puede, porque el mundo globalizado es nuevo, y entonces la legislación fiscal existente es de 1920, entonces no permite perseguirlos fiscalmente cuando hacen contabilidad creativa. Entonces hay que cambiar la legislación fiscal, hay que actualizarla. Entonces, mientras tanto, aprovechan los agujeros fiscales y no pagan impuestos. Starbucks llegó al nivel insólito de que en Inglaterra es uno de sus mercados más importantes, vendió algo así como 900 millones de dólares y pagó 0 impuestos. 0 impuestos. Entonces hubo una reacción tal de la opinión pública que pagó 20 millones voluntarios. Voluntarios. Tratar de algún modo. Entonces, entre las 4 cosas, si ustedes las suman, esto no está en el libro, entre las 4 cosas, si ustedes las suman, tienen algún asomo de explicación de por qué la curva va en esa dirección. Además, la Universidad de Stanford dice que tenemos actualmente el peor coeficiente Gini mundial de los últimos 30 años de la historia del género humano. ¿Y cómo se desmonta esto? ¿Cómo se desmonta? Es desmontable, porque el 1% más rico no está jugando al golf. Juega al golf, pero además se dedica a la política activamente. Eso lo plantea magistralmente Stiglitz en algunos de sus libros recientes, el libro sobre la desigualdad. No están jugando al golf, están comprando medios masivamente, están comprando representantes, están financiando campañas electorales, están como los hermanos Koch, son militantes absolutos de la cuestión, etc. Están asegurando el capitalismo dinámico. No se les meta el Estado con regulaciones, las ideas de Obama sobre que hay que defender al medio ambiente, y ni hablemos del Papa, ni hablemos del Papa Francisco, ¿no? Después que salió la encíclica Laudato Si, que es el documento más importante que se haya producido en defensa del cambio climático, tanto científicamente como moralmente, como espiritualmente, es una joya total. Les aconsejo leer desde la última letra hasta la última, porque es lo mejor del pensamiento y del espíritu del género humano. ¿Saben ustedes que declaró el candidato que probablemente finalmente va a ser el candidato a presidente por el Partido Republicano? Que Trump va a quedar en el camino finalmente, salvo el delirio que se apoderó del 25% de la población se extienda, no creo que pase eso. El que tiene más probabilidad, según los analistas, es Bush. Entonces Bush, cuando salió la encíclica, los periodistas le preguntaron: ¿usted es católico? Incluso su esposa, como ustedes saben, es mexicana. ¿Usted es católico? ¿Usted es católico? ¿Qué piensa de la encíclica? La encíclica claramente dice que hay que poner como prioridad el medio ambiente. Además, la encíclica es genial porque integra el tema del medio ambiente y el tema del social. Las dos cosas juntas, la fusión, la primera vez que se hace eso de este modo. Entonces, y ustedes, la posición oficial de ustedes, del Partido Republicano actualmente, era del Tea Party, pero Tea Party que logró echar a Boomer,
se adueñó de mucho, ¿no? Entonces, la posición oficial es que no existe el cambio climático. Es la posición formal, oficial. No existe. Es una cosa que se le ocurrió al New York Times, a Harvard, algunos por allá. No existe el cambio climático. Por más que se incendien los bosques y todo lo que está sucediendo, los datos aplastantes de toda la ciencia disponible. No existe. Entonces le preguntaron a Bush, cuando se le lee la encíclica, ¿qué piensa? La encíclica dice que existe y que es prioridad total y que, etc. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que el Papa es un excelente ser humano, pero se mete en temas de lo que él no sabe. Por favor, a prueba de tontos. ¿Qué quiere decir que se mete en temas que no sabe? Existe la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, ¿no? 60 de los principales cientistas del mundo, entre ellos muchísimos premios Nobel. Y el Papa suele asesorarse, pues, etc. Y además el Papa sabe mucho más que Bush de todo, pues, Bush sabe muy poco de nada, etc. Pero olvidémonos de todo eso, olvidémonos de todo eso. Simplemente esta racionalización es la que el 1%, digamos, no juega al golf, está tratando de que se lo crea la opinión pública, y por eso tiene la cadena Fox, con 600 estaciones de televisión, imperios mediáticos, y Robert Murdoch, imperios mediáticos en todos lados, etc. Y se puede desmontar todo esto. Termino ahora sí. Sí, porque somos el 99% del planeta. Y por eso la gente quiere tanto al Papa. Porque de repente surgió en la historia, casi milagrosamente, alguien que habla en nombre del 99%, que logra hacerlo de mortal, como explicó muy bien el rector, que no ofende ni hiere ni agrede, dice la verdad, apoyándola con todas las referencias que hagan faltas en cada caso. Entonces el mundo hoy está representado, el 99% está representado. Hoy es entre dos grandes alternativas lo que está planteado hacia adelante. Una alternativa es libre mercado, capitalismo salvaje, muchos Donald Trumps, que digan que todos los mexicanos son criminales, que son narcotraficantes y que hay que construir un muro gigantesco. Y cuando le preguntaron en una de las últimas, le preguntaron, ¿pero usted seriamente cree que se puede construir un muro gigantesco y deportar a los 11 millones de indocumentados que hay en los Estados Unidos? Entre ellos muchísimos latinos. ¿Usted no dice que usted es una persona de familia, que cree en la familia? ¿Y qué va a pasar con los hijos que nacieron en los Estados Unidos? ¿Va a destruir las familias? ¿Sabe lo que contestó? Contestó, no, yo no destruyo ninguna familia. Si yo soy el presidente de los Estados Unidos, los deporto a todos enseguida con sus familias. Con sus familias. Es entre Trump o los Trump, o los aprendices de Trump, etc. Y el Papa Francisco. Con Laudato Si y con la idea de economía solidaria y economía social, que es la idea que desarrolló extensamente en Bolivia y en Ecuador cuando habló para las poblaciones indígenas. Ustedes son los poetas del género humano, porque ustedes, le digo a los indígenas bolivianos, saben lo que es economía social, su cultura tiene muchos elementos de eso, y es en esa dirección. O cuando propone que se creen cada vez más cooperativas reales, el ideario cooperativista, o cuando tomó la actitud magistral de su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. El Papa las piensa todas, ¿no? Y entonces su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos eligió 4 americanos para rendirles homenaje. El Papa podía haber elegido, imagínense, tantos millones de personas, 300 millones de personas durante tantas generaciones. Eligió 4. Uno de las 4 eligió a Lincoln por la libertad de la esclavitud, eligió a Martin Luther King para dejar claro
su posición frente a todos los racismos, y eligió una desconocida. Para el pueblo americano era una desconocida, Dorothy Day. Dorothy Day. El pueblo americano no la conocía. Dorothy Day fue la fundadora del movimiento obrero católico en los Estados Unidos. Y toda su vida fue una militancia desde la Iglesia y desde el movimiento católico por los derechos de los trabajadores, lo que se le significó innumerables veces que fue a la cárcel. Y uno de los videos que mostraban estos días era de ella a los 75 años siendo arrestada de nuevo por desobediencia civil, por defender los derechos de los trabajadores. A propósito, obviamente eligió a Dorothy Day, el Papa no eligió a Rockefeller ni eligió a ninguno de los creadores del imperio, sino que eligió a ella y a Thomas Duncan, un pensador católico muy profundo y muy agudo. ¿Es entre Francisco y sus valores o el 1% de sus valores? Así que estar empujando la economía social, trabajen duro en el seminario, trabajen duro después, que lo más importante, no se sientan nunca desencantados de que el cambio no es posible. Nadie soñaba que pudiera haber un papa así y que pudiera haber sido aclamado de esta manera, por todo el género. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Klicksfeld, creo que nos ha dado un contexto y este último impulso para justamente hacer lo que nos toca, que es pensar mucho y ejecutar mucho en el tema de economía social. Una acción precisa también para el futuro y el presente es tomarnos un café. Y tendríamos esta breve pausa antes de que entremos al siguiente panel. Y además mencionaría que nuestro café no tiene nada que ver con Starbucks, todo lo contrario, porque justamente viene de un ejercicio muy importante de economía social que ha impulsado la Compañía de Jesús desde Chillón, Chiapas. A mí me gusta provocar en que son indígenas celtales que venden el kilo de café a 1.300 pesos, cuando en la región les pagan 20 pesos más o menos el kilo de café. Es porque tienen toda la cadena de valor, toda la cafetería, la encontrarán, cuando vayamos al almuerzo la encontrarán de paso, la cafetería Capeltic, pero para no ir hasta allá tenemos aquí afuerita el café. Y también les quiero anunciar que este ruido, o bueno, estas voces que entran por la puerta es porque justamente la universidad tiene varias actividades, entre la que está ocurriendo aquí abajito de nosotros, para rememorar a los 43 estudiantes desaparecidos el año anterior. Y bueno, esa actividad